Naamá, la princesa amonita, entró en la historia del Antiguo Testamento de la Biblia como una figura destacada, especialmente por su conexión matrimonial con el rey Salomón de Israel. Su historia, registrada en el primer libro de Reyes, en los capítulos 14, versículos 21 y 31, revela una trama rica en detalles e implicaciones políticas y religiosas. La ascensión de Naamá. Naamá, hija de Ramún, el rey de los amonitas, nació en un entorno de lujo y privilegio. Como princesa, creció en medio de riquezas y con una educación acorde a su posición real. Su matrimonio con Salomón, el renombrado rey de Israel, marcó una alianza entre dos naciones con hostilidades históricas, los amonitas y los israelitas. La ascensión de Naamá es un envolvente viaje que sigue la inspiradora trayectoria de Naamá, una mujer valiente que enfrenta desafíos y descubre su fuerza interior. Creciendo en medio de adversidades, Naamá supera obstáculos físicos y emocionales, transformándose no solo en una heroína, sino también en una fuente de inspiración universal. La narrativa, llena de giros y simbolismos, invita a los lectores a reflexionar sobre temas como la perseverancia, el autoconocimiento y la búsqueda de significado en la vida. La ascensión de Naamá es más que una historia, es una invitación a descubrir la belleza que puede surgir de las cenizas de la adversidad, mostrando que incluso en las situaciones más oscuras, la luz interior puede brillar intensamente. Desafíos y críticas al matrimonio. La unión de Naamá con Salomón no estuvo exenta de desafíos y críticas. La tradición bíblica destaca la hostilidad histórica entre los amonitas y los israelitas, generando resistencia por parte de los israelitas más conservadores. Temían que tal matrimonio comprometiera la pureza y la identidad cultural del pueblo de Israel. El matrimonio de Naamá y Salomón tuvo implicaciones políticas y diplomáticas, ya que estableció una alianza entre el reino de Israel y la nación amonita. Esta unión no fue solo un acto de amor, sino también una estrategia para fortalecer la posición de Salomón como líder y garantizar la paz entre las naciones. La relación entre Salomón y Naamá también se ve como un ejemplo de cómo Dios puede usar eventos aparentemente seculares para cumplir sus propósitos. El matrimonio de Salomón con Naamá no solo consolidó alianzas políticas, sino que también mostró la habilidad de Dios para usar incluso situaciones aparentemente mundanas para realizar sus planes divinos. Salomón, conocido por su sabiduría, enfrentó muchos desafíos durante su reinado, y el matrimonio con Naamá puede haber sido uno de los factores que contribuyeron a la estabilidad de su gobierno. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, también se destaca que las muchas esposas extranjeras de Salomón eventualmente lo llevaron a desviarse de la adoración exclusiva al Dios de Israel, lo que tuvo consecuencias significativas para el reino. El rey Salomón, conocido por su sabiduría y la construcción del grandioso templo en Jerusalén, también es recordado por su práctica de la poligamia, que eventualmente contribuyó a su decadencia espiritual. El libro de Reyes, capítulo 11, describe cómo Salomón se apartó del camino de la fidelidad a Dios al casarse con mujeres extranjeras, muchas de las cuales adoraban a otros dioses. La Biblia menciona que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, una práctica que, además de violar los principios de la monogamia establecidos por Dios, trajo consigo la influencia de culturas extranjeras y sus creencias. La poligamia, que podría haber sido inicialmente motivada por razones políticas y diplomáticas, se convirtió en un obstáculo espiritual para Salomón. A medida que estas esposas extranjeras introducían sus prácticas religiosas e ídolos, el corazón de Salomón se alejaba del Dios de Israel. Permitió la construcción de altares idólatras para la adoración de dioses extranjeros, lo que iba en contra directa de los mandamientos divinos. La influencia de Naamá sobre Salomón fue profunda. Su amor trascendió barreras culturales y políticas. Naamá, mencionada en el Antiguo Testamento, es conocida por su belleza y también por su origen pagano. Su historia, aunque breve en las Escrituras, se destaca por la interacción con personajes importantes y la representación simbólica de influencias externas en la práctica religiosa. Naamá es descrita en el libro de Reyes como una mujer de belleza excepcional, originaria de la región de Aram, que fue curada de la lepra por el profeta Eliseo. Su presencia en la narrativa bíblica destaca el encuentro entre diferentes culturas y creencias, representando una intersección entre lo sagrado y lo secular.
Este episodio ilustra cómo la fe puede trascender fronteras y cómo la aceptación de influencias externas puede desempeñar un papel en la jornada espiritual de un individuo. Sin embargo, la influencia de Naamá también puede interpretarse como una advertencia sobre los desvíos religiosos. Al traer consigo un bagaje cultural y religioso diferente, la historia de Naamá destaca los peligros de comprometer la pureza de la fe original. Los desvíos religiosos ocurren cuando elementos externos, a menudo atractivos y seductores, se infiltran en la práctica religiosa, llevando a una distorsión de los principios fundamentales. División del reino de Israel. La división del reino de Israel ocurrió después de la muerte del rey Salomón, hijo de David, quien reinó sobre un reino unificado. Después de su muerte, sus hijos, Roboán y Jeroboán, desempeñaron roles fundamentales en la división del reino. Jeroboán se convirtió en el líder del reino del norte, compuesto principalmente por las tribus del norte, mientras que Roboán gobernó el reino del sur, formado por las tribus del sur. Naamá, a su vez, emergió como una pieza clave en este escenario delicado. Según la tradición bíblica, Naamá era la esposa de Salomón y madre de Roboán, el heredero al trono. Su papel como matriarca real la colocó en el centro de intrigas y desafíos que llevaron a la división del reino. La Biblia relata que Naamá era una mujer sabia e influyente, características que moldearon el curso de los eventos durante este periodo crítico. El descontento de las tribus del norte con las políticas opresivas de Roboán llevó a la proclamación de Jeroboán como rey del reino del norte, resultando en la separación formal entre las tribus. Naamá, como figura central en la vida de Roboán, inevitablemente desempeñó un papel en la toma de decisiones que condujo a la división. Su legado se interpreta a menudo como una representación de las complejidades y tensiones que impregnaron las dinastías reales de la época. Jeroboán asciende al trono como el primer rey del reino de Israel después de la división, y su decisión de asegurar el control religioso deja marcas profundas en la historia de Israel. Para alejar a los israelitas de Jerusalén, instituye la adoración de becerros de oro en altares erigidos en Betel y Dan, una elección controvertida que dará forma al destino espiritual del pueblo. En su intento de consolidar el poder, Jeroboán decide crear una práctica religiosa rival en Betel y Dan, alejando a los israelitas del centro religioso en Jerusalén. Se erigen altares altos, y se instituye la adoración a los becerros de oro, provocando controversias inmediatas y descontento entre la población. Las ramificaciones de esta decisión reverberan a lo largo del tiempo. La adoración a los becerros de oro no es solo un cambio de práctica, sino una ruptura espiritual que influye en la identidad religiosa de Israel. El becerro de oro se convierte en símbolo de apostasía, simbolizando el alejamiento de los principios religiosos establecidos y dejando cicatrices duraderas en la espiritualidad del pueblo. Siglos después de una profecía desconocida, somos llevados a la majestuosa tierra de Judá, donde el rey Josías emerge como el ejecutor de las palabras proféticas. En su trono, Josías lee atentamente el antiguo pergamino, siendo testigo del cumplimiento de las profecías con la destrucción de los altares paganos y la quema de huesos humanos. En un flashback, conocemos a Naamá, una líder sabia inicialmente devota, cuya devoción es corroída por influencias externas. Consejeros corruptos susurran persuasiones tentadoras, destacando cómo incluso los más sabios pueden ceder al pecado cuando se apartan de la devoción al Dios verdadero. Otro episodio revela a Salomón, inicialmente agraciado con sabiduría divina, sucumbiendo a tentaciones. El diálogo entre Salomón e influencias corruptoras destaca la seducción del poder y la riqueza, inaugurando un periodo de decadencia espiritual en Israel. De vuelta al reinado de Josías, él reflexiona sobre estas historias, consciente de que incluso los líderes más sabios pueden ser envueltos por las tinieblas cuando apartan la mirada del Dios verdadero. Josías proclama la necesidad de aprender de la historia, resistir a las influencias corruptoras y permanecer firmes en la fe.